les cuento. La ovodonación es un procedimiento maravilloso, lleno de amor, en que una mujer que cumple ciertos requisitos bajo un proceso de selección dona sus óvulos, ¿cierto?, a otra mujer que no puede ser madre con sus propios ovocitos. Entonces, esto es un programa que está lleno de mucha empatía, mucha. Nosotros yo al menos cuando entrevisto a las donantes, busco donantes que sean empáticas, que tengan un sentimiento altruista, ¿ya? Y ellas tienen que cumplir ciertos requisitos. Yo les voy a contar, digamos, algunos de los requisitos que cumplen en nuestra clínica para poder ingresar. Tienen que tener un sentimiento altruista, vivir cerca de la zona, ¿cierto? Porque hay controles periódicos los cuales tienen que concurrir y esto facilita el hecho de que vivan cerca. Segundo, estar entre una edad de 22 a 32 años, medir más de 1,55 m, tener un índice de masa corporal entre 18 y 26, ¿ya? Conocer su historia familiar, que es muy importante porque ellas tienen que ser honestas con su información, ¿ya? Ellas postulan a través de la página web, de un WhatsApp y además de un correo. Ese correo se recepciona, ¿ya? Yo envío un cuestionario en que ahí yo me doy cuenta si cumplen con los primeros requisitos, que son básicos. Después que ellas continúan con ese cuestionario, yo las cito a una entrevista presencial. ¿Por qué presencial? Porque ahí uno se fija primero en si es responsable, en la hora de llegada, se informa que no puede venir porque también son personas y ellas tienen, como todos nosotros, algo que puede acontecer y se vuelve a citar, se reagenda la cita, ¿ya? Pero tiene mi WhatsApp, eso significa que pueden informarme por el WhatsApp. Entonces es distinto cuando una donante no te informa y tú quedas esperando que llegue, ya. Entonces esos son puntitos a favor o puntitos en contra, ¿ya? Una vez que yo la entrevisto, le realizo un screening que después se envía al equipo médico que lo evalúa. Screening cumple con todo, pasamos con nuestras psicólogas y ellas también realizan un screening psicológico, ¿ya? Ellas se encuentran aptas a nuestra donante, se cita con regla con médico. ¿Por qué con regla? Porque con regla es cuando nuestros ovarios están en reposo y los médicos pueden realizar el recuento de folículo antral, ¿ya? Una vez que el médico las evalúa, entonces ellas bajan y nosotros le entregamos las órdenes de examen. Ellas se van a realizar exámenes, múltiples exámenes, en un laboratorio. Cuando tienen el resultado, lo envían, el médico los evalúa y, por supuesto, si hay alguna alteración muy grave, se entrega una interconsulta y se deriva. Y, por supuesto, no siguen el programa. Pero si tenemos una anemia leve, una vitamina D baja, por supuesto que nosotros ayudamos otorgándole el tratamiento para que ella siga en el proceso. Una vez que tenemos lista esa parte, son citadas conmigo para la toma de un cariograma. Generalmente las agendo el mismo día que tomo el test toxicológico, que me dio 5 drogas. El tiempo que se demora el cariograma es un mes APP. Entonces, si tú me preguntas el tiempo que tenemos con la donante para llegar al término y estar lista para iniciar su ciclo de estimulación, varía un poco entre que nosotros logremos agilizar los controles y ella vaya a tomarse los exámenes y logre venir. Muchas de ellas estudian, muchas de ellas trabajan, por lo tanto tenemos que adecuarnos siempre a sus horarios, ¿ya? Así que yo te diría que la Ovocito Donación es un programa en que involucra tanto la donante como la receptora. La receptora también tiene que cumplir ciertos requisitos. Para llegar a ser receptora es evaluada por el médico. El médico es quien determina qué mujer ingresa al programa de ovodonación como receptora, ¿ya? Esta receptora es entrevistada por nosotras las matronas y también empezamos una conversación preguntando cómo se sienten. Sabemos que ya han vivido un duelo para poder estar
en el programa, no la han pasado bien, por lo tanto, tenemos que partir viendo si están preparadas o no. Y ahí es donde tenemos el apoyo de nuestras psicólogas, ¿ya? Porque dentro del programa de ovodonación, ellas, las receptoras, tienen que pasar por psicólogas. Está instruido. Entonces, cumplen con todos los parámetros de exámenes que el médico le solicita. Además, tenemos que ver el factor masculino, ¿cierto? Epidemiograma, fragmentación, virales, exámenes, para que después puedan ellas enviarnos todos los exámenes, archivarlos en su ficha, los cuales ya fueron evaluados por médicos, y comenzar la búsqueda de su donante. En el momento en que ellas ingresan, esa búsqueda comienza, ¿ya? Independientemente que ella después decida no seguir. Nosotros siempre estamos reclutando donantes. Entonces, en el momento que encontramos su donante, se genera un correo donde se le informa que la encontramos. Por lo tanto, cuando yo las entrevisto, siempre les digo, siempre, pídela que llegue, pide a tu ángel que llegue. Y es tan importante la energía que se genera que a modo de ejemplo, un día entrevisté a una receptora en la mañana, 1,70 m ya de estatura, que es muy poco factible que encontremos donantes con 1,70 m, ¿cierto? Nosotros nos fijamos mucho en el fenotipo, tenemos características del fenotipo de nuestra receptora, y en la tarde entrevisto a una donante que era, pero ese ángel. Entonces, pero te juro que la seguí. Yo seguí a esa donante para que lograra cumplir todos los requisitos. Entonces, es un trabajo muy minucioso, es un trabajo que lleva mucha armonía, mucha compatibilidad con el resto del equipo, con nuestra psicóloga, con nuestros médicos. Tenemos que estar en comunión. ¿Por qué? Porque los factores de alerta se dan en los exámenes. Imagínate, tenemos receptoras que son de vivir hasta Tierra del Fuego. Entonces, compatibilizar la regla de la donante con la regla de la receptora, ¿ya? Estamos hablando de que es un programa confidencial, no se conoce, ella no sabe quién va a donar, ni la receptora sabe de quién vienen los ovocitos. Entonces, compatibilizar eso, tiempos, ¿cierto? Que la preparación endometrial vaya acorde al tiempo, vaya acorde al crecimiento del endometrio. Entonces, todo eso es un trabajo que requiere mucho dedicación, mucho detalle. Son muchas variables, entonces, las que uno tiene que considerar. Y perdona que te interrumpa, pero cuando muchas veces uno entra en un proceso de fertilidad, da por hecho que por ser un proceso asistido por la clínica, hay más control y va a ser más pronto el resultado. Sin embargo, dentro de este proceso, dentro de todos estos factores y variables, entran otros temas adicionales que tienen que ver cómo se comporta tanto el ser humano, el receptor en este proceso, como también están las idealizaciones, algunas expectativas y también algunas alternativas que pueden ocurrir, ya que este es un proceso que al ser bajo un control clínico, no necesariamente uno tiene el control absoluto de cómo va a prosperar. Y aquí le quiero preguntar al doctor Felipe también, le voy a dar un poco que hizo mención el doctor Pablo previamente, en el cómo la epigenética de la receptora también genera un vínculo distinto y también único en el cómo este embrioncito empieza a recibir esta carga genética, este contexto, este amor, este entorno, esta alimentación. Entonces, qué importante hablar desde ahí, en el otro proceso que muchas mujeres lo viven en silencio y que también es importante hablar de este vínculo. Bienvenido, Felipe, te invito a compartir tu experiencia.
Muchas gracias, Marce. Bueno, agradezco también por la invitación. Estoy súper contento de poder participar de nuevo. Y más encima me toca hoy día con Raquel, que pertenece a la Clínica de la Mujer, que es un centro que trabaja muy bien. Yo, bueno, conozco a la gente ahí, principalmente a Pablo, a Oscar Espinosa, y son 7, sí, son gente buena que trabaja con pasión. Y se nota acá con lo que está diciendo Raquel, en cómo están enfocados en estos tratamientos, que obviamente hay, ¿qué es lo que hay detrás? Que es la idea de formar familia. Y específicamente, claro, hay un duelo genético cuando uno plantea una ovodonación. Y aquí no mucha gente sabe o entiende muy bien el concepto de qué significan los genes, porque de repente hay, no sé, pues lo que coloquialmente se pueda conocer es que es como que es todo, como uno hace un examen genético, puedo saber, no sé, mi origen, no sé, quién era mi papá, mi descendencia, o sea, mi ascendencia, o puedo, no sé, encontrar hijos perdidos, o un montón de cosas más, o hoy día hay kits comerciales que dicen para qué yo podría ser bueno genéticamente, entonces como que le dan una importancia tremenda. Y igual a nivel de qué es lo que uno hace con el usuario, el paciente, es quizás aterrizar un poco, y a mí me gusta mucho usar como analogía, digamos que esto, ¿qué es los genes? O sea, yo no sé, yo no he hecho un examen genético para, no sé, para ver si tengo todos los genes parecidos, o qué genes heredé de mi mamá o el de mi papá. Primero nadie lo sabe, los genes yo los veo como una información, como una receta. Y vamos aquí a cocinar, digamos, un nuevo ser vivo, un nuevo individuo, y en esta cocina tenemos los ingredientes, que son las materias primas, los huevitos, los espermatozoides. Aquí, claro, que el ovocito no viene de la gestante o de la persona que va a gestar, pero sí es un ingrediente que trae su receta, pero esa receta tiene que ser interpretada por la persona que cocina. Y esa persona que cocina tiene su cocina, su horno, y su horno puede ser a gas, a leña, puede ser eléctrico, puede ser como sea. Y esta persona que cocina tiene su mano. Ella sabe cuántos minutos más, cuántos menos, me echa una mirada, sabe que le falta un poquito, si no me voy a pasar. Todo esto ocurre de manera inconsciente. Y estos son de manera muy somera decirlo, las hormonas de ahí haciendo este trabajo y manifestando cómo se expresan estas recetas. Esta es la epigenética. La genética nos dice ciertas cosas, y las expresiones de estos genes, cómo se modulan, cómo llegan a ejecutarse, tiene que ver mucho con todo el balance hormonal y todo lo que sucede dentro de la gestación in útero, y eso es responsabilidad de la gestante. Por lo tanto, esa guagua, ese bebé, ese producto de la concepción tiene muchísimo de esa gestante, muchísimo. Si nosotros teóricamente pusiéramos ese mismo embrioncito en otro útero de otra gestante, tendría otro resultado, probablemente no diametralmente distinto en lo físico, pero sí se manifestarían cosas distintas. Entonces, con esa explicación en general, uno puede llegar un poco más diciendo, oye, ¿sabes quién está en este proceso? Participo realmente, quizás hay algo que no va a tener, pero en el fondo todo es responsabilidad mía acá. Así que por ahí, de manera bien, digamos, somera o bien coloquial, se puede explicar la epigenética, es decir, entrar en lo científico. ¿Sabe cómo le explico yo a las pacientes? Usted utiliza la comida, ¿cierto? El horno. Yo utilizo una planta. Yo le digo, mira, nosotros te podemos dar la mejor semilla, pero si tú no le das agua, luz, fertilizante, una buena tierra, no va a crecer. Depende de ti que crezca. Perdón, en la misma tierra, digamos, que tiene esa tierra distinta a otra tierra, esa tiene otros nutrientes, le llegan agua distinta, tiene distintos componentes, entonces uno puede plantar una semilla de, no sé, X árbol en distintas regiones, en distintos lugares dentro de la misma región, y probablemente el desarrollo sea distinto, necesitar más o menos agua, pero esa tierra le da mucho, lo nutre de manera distinta, y ese árbol puede ser más grande, el tronco más grueso, no sé, cosas distintas. Así que esa es yo destaco, me gusta destacar como la participación de la gestante dentro de la gestación misma y de la expresión de estos géneros. Sí, ella está muy, o sea, la mayoría tienen como esa sensación de que el hijo no va a tener nada de ella. Nada. Esa es la sensación que tiene. Eso es bien importante, porque es como es una barrera. Y muchas veces esa barrera
tampoco viene de la misma mujer, viene de la pareja. Y ahí está el rol nuestro de, en el fondo, bajar todo esto que nosotros manejamos, qué sé yo, la evidencia científica a la consulta, y de repente decir que esto, bueno, es un tratamiento, es una ayuda que esta pareja está necesitando para obtener óptimos resultados. De repente hay casos y casos, pero probablemente la mayoría de los casos no es que tengan una posibilidad cero, pero es muy improbable que resulte, o que ya han pasado por procesos que han fallado, ya sea por pérdidas gestacionales o porque llevan mucho tiempo, o porque, qué sé yo, entonces se encuentran con nosotros y uno responsablemente no le puede decir, oye, ya intentémoslo con toda la ganas de no, si en realidad vemos que estadísticamente no nos da, pero nosotros podemos ofrecer esto. Y ahí cuesta un poco, ¿sí? En general, esa decisión no se toma en la consulta, uno le da la información y le deja un tiempo y vuelvan, qué sé yo, tantas semanas, y vamos haciendo preguntas por mientras, les dejo mi correo, qué sé yo, el contacto de la matrona, donde pueden ir viendo cosas más específicas, etcétera. Entonces, sí, es bien bonito el proceso, la verdad, es bien bonito. Y es complejo a la vez porque, mire, yo me he dado cuenta de que, primero, es algo que no se conversa en la familia. Muchas parejas llegan y ellas no tocan el tema familiar, lo mantienen como muy de ellos. 1, 2, tampoco se toca a nivel nacional, no es algo que se converse, o sea, en una comida o algo. Sí, ¿sabes que yo voy a entrar al programa de donación porque me van a donar? No, es muy íntimo. Entonces eso también lo hace que tengan un poco de desinformación, y cuando una pareja lo cuenta, ¿cierto? Recibe mucha información errónea y muchas opiniones que nadie se las pide, pero las dan igual, que los afecta como pareja, porque la gente opina sin saber, opinan igual. Entonces eso, ellos llegan con esa carga así. Qué importante lo que mencionas, Raquel, porque muchas veces la causa de por qué se retarda cualquier tratamiento de fertilidad, sea de forma natural o asistida, de baja o de alta complejidad, tiene que ver más por un juicio externo, por una asesoría basada en fundamentos que no tienen que ver con la clínica personal, y muchas veces eso termina generando angustia, miedos, y lamentablemente también las redes sociales trabajan mucho en torno a comentarios o información popular que poco informativo o educativo tienen. Y en base a esto que ustedes comentan, es uno de los motores que hace que nazca este congreso, que hay en espacios de conversación. Pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con los profesionales de la salud fuera de lo que es mi consulta personal, sino que poder escuchar alguna experiencia externa, alguna experiencia que hable sobre lo que está ocurriendo finalmente, o a otras parejas, o a personas cercanas a mí, o similares a mí, hace que yo me conecte más con las probabilidades que están en torno a mi proceso personal, y vamos dejando menos espacio a estos juicios. Y también aquí hay una decantación de qué personas son personas que van a aportar en tu proceso, en quienes te vas a querer apoyar, porque como tú bien dijiste, son personas que muchas veces viven esto en soledad, y son pocas las personas, es poca la red de apoyo que cuenta con una escucha activa, con conocimiento, con un apoyo real, en donde no hay una opinión o un juicio o un comentario, sino es como, vamos, fuerza, hay que ser perseverante, tranquila, esto puede no ser a la primera, pero puede nunca ser a la primera. Hay personas que demoran más, hay personas que demoran menos. Y en base al tema de la donación, ustedes que les ha tocado también ser de las generaciones de los médicos que les ha tocado, y también dentro del área de la matronería, ser pioneros en cómo se ha hecho la sensibilización con respecto a la donación en Chile. Entonces me gustaría compartir un poco la experiencia. Probablemente a Raquel le ha tocado un poco más dentro de la zona centro del país, pero probablemente a Felipe tiene mucha más experiencia de lo que es la zona sur. Invito a ti, Raquel, comenzar sobre lo que ha sido esta trascendencia y experiencia también. Mira, yo te diría que es algo muy desconocido, ¿ya? Y que va como de boca en boca, así, y mucho se conoce a través de las redes sociales. Entonces, es súper importante lo que están haciendo ustedes y que después quede y perdure, ¿ya? Pero yo te diría
algo fundamental y que está faltando en nuestra sociedad es que esto parta de antes. Conversaba antes con Antonia de que nuestras generaciones, ¿cierto? La mayoría nos criamos con estudia, trabaja, viaja, pásalo bien, y de ahí dedícate a ser madre. Entonces, cuando tenemos esa secuencia de vida, claro, el día que nos dedicamos a ser madre, nuestra reserva ovárica está muy bajita. Reserva ovárica, ¿qué es eso? Hormona antimuleriana. ¿Qué es la hormona antimuleriana? Entonces, hay mucha desinformación. Y como hay mucha desinformación, también pasa que muchos médicos tratan de solucionar en sus consultas lo que tiene que solucionar un especialista. Entonces, eso retarda más el proceso, mucho más. Entonces, ¿cómo sensibilizar? Es a través de las redes sociales, acercándonos nosotros al resto de la población. La población no se va a acercar a una clínica de infertilidad, lo va a hacer cuando ya tienen un diagnóstico. Pero no tenemos que llegar, y miren lo que estoy hablando, miren lo que estamos hablando. ¿Ya? Estamos hablando de educar. ¿Para qué? Para que no lleguen a esto. O sea, estoy haciendo un poco de consecuencia. Pero esa es la base, la educación. Partir desde los colegios, hablando de, por ejemplo, de las universidades. Acerquémonos a las universidades. Nosotros como clínica nos acercamos a las universidades, vamos a dar charlas, vamos a participar en todo lo que son los stands, ¿ya? Tratando de fomentar todo. ¿Para qué? Para que a futuro, digamos, nuestros pacientes, valga la redundancia, no lleguen a esta clínica, pero no lleguen a ser infértiles, ¿ya? Porque es un duelo muy grande. Exacto. Entonces, si tú quieres esperar, perfecto, hazlo, pero con conocimiento, sabiendo lo que te espera. Muchas mujeres dicen, yo no quiero ser madre. Sí, está bien, preserva los ovocitos, preserva tus ovocitos, porque el día de mañana tu actitud de vida tú puede cambiar, y al cambiar ya es tarde. Pero si tienes huevitos preservados, podemos ser mamá. Entonces, sí, po. Oye, entonces, díganos, sigan nomás. Perdón si te interrumpí. No, es que interesante. Bueno, para responder un poco, yo, bueno, la primera vez que supe de Donación fue cuando yo estaba en la beca, año más o menos 2011, por ahí. Uno de mis profesores se estaba formando en esto y bueno, fue también mentor mío que está en campo, que en el fondo, mientras se formaba en fertilidad, llegaba comentando, oye, mira, esto sí, esto, entonces, obviamente motivaba. Y yo no sabía que se podía hacer eso. Estamos hablando en esa década que me da la impresión que se avanzó bastante en temas como, digamos, de concientización de la salud sexual y reproductiva. Y fue cada vez siendo más conocido. Luego ya con mi información lista, ya esto ya estaba en el fondo se manejaba a nivel principalmente de profesionales de la salud, y en mi experiencia como clínico ya especialista es que en general quienes más conocen de los temas, y estamos hablando del concepto de reserva ovárica, criopreservación, de fertilidad, etcétera, son profesionales de la salud, principalmente me tocado más colegas, doctoras, y también estudiantes o profesionales del área más humanista, en general. Eso es mi experiencia, tengo un cego gigante, pero eso es lo que me ha tocado ver. Pero también la gente que no se relaciona mucho con el área de la salud también tiene distintas aprensiones o ha escuchado mitos y cosas. A mí, por ejemplo, me han preguntado, ¿estás de acuerdo con la donación? Y dije, es como estar de acuerdo con un paracetamol, así que así como que, ¿te fijáis? Es como una cosa, estas son parte de la gama de los tratamientos que nosotros podemos ofrecer para una enfermedad del sistema reproductivo, que es la fertilidad, que lamentablemente sí, uno puede hacer muchas cosas de concientización, pero va avanzando. Y hay cosas que uno no puede evitar, pero sí podemos tener en el fondo mejores
tratamientos, mejores selección en este caso, donantes o mejores indicaciones más precoces si nosotros tenemos mayor conocimiento. Ahora, una cosa social, igual me da la impresión que últimamente hemos tenido igual un retroceso en esta cosa de la concientización de la sexualidad o salud sexual y ya empiezan de nuevo como aprensiones medias, entre comillas, pseudovalóricas que te empiezan a retrasar un poquito el tema. ¿Te fijáis? Entonces, de repente, no sé, yo trabajo en un servicio de salud donde coordino el programa de salud sexual y reproductiva. Entonces, muchas veces hay ciertos problemas con ir a aplicar, digamos, herramientas de educación sexual en establecimientos educacionales, porque de repente, no sé qué puede decir al alcalde, qué sé yo, cosas así. Entonces, eso creo que, para mí, la curva ha sido como que en esta década del 2010 al 2019, como que se abrió mucho, y posterior, post pandemia, como que nos cerramos y estamos en un proceso quizás mundial, estamos un péndulo como para los lados, no sé, yo creo que es labor nuestra y de los que trabajamos acá, y en esta instancia se agradece, Marcela, mucho, es justamente para poder concientizar esta situación de que existen en el fondo problemas de fertilidad, de que preguntarle a alguien, oye, ¿cuándo vas a tener hijos? No es la mejor idea, es meterse, no. es como preguntarte, oye, ¿y tú viste la relación anoche? Oye, y no sé, ¿cachai? Nada que ver, es la intimidad, básicamente. Es una cosa muy íntima. Y yo, a mí me tocó decir, oye, tú no sabes, en esta sala somos, no sé, ¿cuántos? 5 personas, por lo menos una, tengo un problema. Y no te voy a decir acá, ¿cachai? Somos, no sé, 20, calcula, ¿cachai? Son 4, por lo menos, y así. Y también hay espacios para poder hacer esa pregunta, porque una persona te lo puede hacer de forma suave, con armonía, en silencio, y te puede invitar a quizás explayarte un poco más del contexto en el que está, pero mucho se habla como a viva voz, como si fuese un juicio o no cumplimiento de un estereotipo o de cumplir con lo que se requiere para una edad o simplemente... Sí. Perdón, o como de generaciones más antiguas, que es como, estos cabros que se dedican a puro salir y pasear y no sé cuánto, oye, ya, ponte las pilas, y, oye, lo estoy poniendo hace 5 años, no pasa nada. Entonces, pero también, como tú decías, tiene que haber confianza en la persona, o sea, tampoco vaya a decirle a cualquier persona lo que te está pasando, ¿okay? Entonces, claro, eso produce, como decía Raquel, que los pacientes terminan más aislados, pero tiene su cosa buena también, o sea, evitan una contaminación externa, porque de repente hay gente que sí está muy interesada y como que no sabe cómo llevar ese apoyo, y es como, oye, ¿cómo te fue? ¿Y cómo te fue? ¿Y resultó o no resultó? Entonces, es una presión mayor. Exacto. Por eso muchos no cuentan, porque por un lado tienen familia que es muy, muy, muy aprensiva y están encima, y por otro lado evitan comentarios. Por ejemplo, tú te encuentras con pacientes que realmente te dicen, me aislé hasta de mis amistades, porque todas mis amigas están embarazadas. En la oficina hay 3 que están embarazadas, entonces hablan de eso, sí, de la ropita, que la Juan, y yo no puedo, entonces me siento mal, me coloco mi escritorio para otro lado para no estar pendiente de eso. Entonces, oye, es un temazo. Más todavía, perdón, esta edad es porque estamos hablando que en general, obviamente, pero las receptoras en su gran mayoría son sobre 40 años, y muchas personas sobre 40 años ya, los hijos ya dejan de ser la ropita del niñito, si son adolescentes o hayan pasado. Entonces, está como que ya está como 2 o 3 etapas atrás, ¿te fijas? Entonces, exacto. Y eso es una sensación que no es así, es que para explicar que no es, obviamente, yo creo que el más mejor que yo sería un psicólogo que tenga que ver con fertilidad para explicarnos en el fondo cómo salir de esa, como de esa presión social, digamos, que no es fácil, no es para nada fácil. Pero entonces, yo estaba pensando, porque estamos hablando igual de cosas de fertilidad general, pero que en receptoras de sobre 40 años, que más encima con todo lo que sucede, que lo que estamos hablando es que también la probabilidad de embarazo es menor, porque también hay alteraciones uterinas, vasculares, metabólicas, hormonales, un montón de cosas más que hacen que las tasas sean menores de implantación. Entonces, esas personas igual les terminan costando más, qué sé yo, o bien pasan de repente de conocimiento a nivel de otros profesionales
incluso de la misma especialidad, pero no de la subespecialidad, cosa que, por ejemplo, no sé, a mí me pasó una vez que una gestante con ovodonación va a hacerse una ecografía tradicional del segundo trimestre, maravilloso, todo bien, todos los marcadores buenos, todo perfecto, está todo maravilloso, ella se cuidó mucho, que sí, obviamente está en alto riesgo porque por la monitorización, por la edad, que sí, pero todo maravilloso, pero alguien ahí le hizo un cálculo de la neoproidía teórico que le puso por la edad Ay, de ella, no. y terrible, pues. Entonces obviamente Terrible. la mandaron y después lo vio otro profesional, y ese otro profesional, sin tomar en cuenta nada, la mandó a hacerse una amniocentesis. Entonces esta paciente decía, oye, pero si yo me hice un tratamiento, esto no es así, que aquí dice esta cuestión y amniocentesis. Entonces hay profesionales que ven el examen y no ven el caso, y chuta, a mí no me puede enojar rabia, ¿cachai? Me da mucha rabia, porque, oye, ¿cuál es tu, no sé, apuro por andar haciendo como, no sé, exámenes diagnósticos si está, en el fondo, todo se está gestando como corresponde, no tenés ningún marcador, ¿te fijáis? O sea, y más siempre están diciendo, y si no saben, no sé, preguntan, ¿te fijáis? Entonces, y eso es bien habitual. Felipe, ¿Sí? quiero entrar justo en lo que tú estás mencionando, porque creo que es muy relevante. Uno empieza a visualizar que el escenario donde hay más probabilidades de lograr un éxito está dentro de la donación, pero por un tema también de desconocimiento no acude a un equipo que está actualizado, que está constantemente trabajando en este tema, que prácticamente esto es lo que realiza cotidianamente, versus un profesional que puede tener conocimientos, por supuesto, pero no necesariamente está actualizado o está en contacto con un equipo, como bien dijo Raquel en un inicio. O sea, cuando hablamos de donación, hay una red interna humana que, además de estar muy bien capacitada, tiene muy bien claro lo que se requiere, lo que se necesita con urgencia, lo que corresponde, muchos aspectos que tienen que ver con la parte más humana, pero además la parte clínica no es igual cuando no es un equipo especializado. O te pueden dilatar el tratamiento o se puede retardar. Y algo que importa mucho también, lo importante que es evaluar la fertilidad de ambos en pareja. Y también el lavado de donación es importante porque también existe la posibilidad de poder hacer una donación que no solamente tiene que ver con la parte femenina, también existe una donación de la parte masculina, que obviamente nos hubiese encantado poder abordar y tocar a profundidad, pero existen aún más juicios con respecto al tema. O sea, Y es importante hablarlo con las personas correctas. De todas maneras. Sí, partiendo de la base que en el fondo el estudio de ambos, o sea, de ahí para arriba, o sea, y como tú dices, también existe la donación del gameto masculino, y también muchas veces cuando se presentan esas situaciones, de repente tú le planteas que pudiera ser quizás más conveniente, si es que está disponible, la donación de un embrión, porque hay parejas que se hicieron un tratamiento, que les fue bien, tuvieron un embrión remanente que los donan, y eso termina siendo incluso más barato porque ya no se pagan los costos de estimular una donante, de los medicamentos, del estipendio, de todas las cosas, porque es una donación, bueno, la antigua altruista, pero hay que financiar ciertos procesos. Acá, esos financiamientos se le llevó a la pareja que hizo el tratamiento original, entonces muchas veces no están disponibles, pero a veces sí, y muchas veces esos embriones son formados ya con donante-donante, entonces son como de óptima calidad. Y también es una opción. Aumentan las probabilidades. Igual a mí me gusta siempre destacar que aumentan las probabilidades, porque ocurre también que hay mucho tema emocional cuando no existe un éxito o cuando se obtiene un resultado positivo pero no prospera en el tiempo. La genética, por mucho que se esté estudiando constantemente, cada vez más conocimiento, siempre, igual como ustedes mencionaron, tanto el tema de la como el tema de las plantas, hay ingredientes que son partes propios de la vida y sobre ellos no hay que necesariamente sentir culpa. Muchas veces hay culpa por la parte femenina, masculina, o culpa por alguna de las personas de alguna parte de la pareja. Y hay mucho más que se puede hacer. Yo ahí, cuando hay tanto miedo, suelo decirle a las personas, no esté bajo nuestro control. De partida, informarnos. Y a veces cuando no estamos tan seguros de la donación,
la mejor persona que te puede orientar y te puede ayudar a formular preguntas es un especialista que trabaje en ovodonación, porque lo importante es que te den respuestas que te orienten a saber si es o no lo que quieres seguir avanzando. De todas maneras. Mira, hay muchas pacientes que, a pesar de tener, digamos, el diagnóstico y que el médico les sugiere que uno de los caminos es la ovodonación, la paciente no quiere la ovodonación, no la quiere. Y quiere igual intentarlo sabiendo que a lo mejor no va a poder ser una fertilización in vitro exitosa, pero lo quiere intentar igual. ¿Por qué? Porque quiere ella, yo creo, a futuro pararse y decir, lo hice todo lo humanamente posible, pero no quedarse con la sensación, podría haberlo hecho y no lo hice. Eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, pasar de decirle con tus huevitos no a una ovodonación y de ahí a una embriodonación es complejísimo en el tiempo y es un duelo que tienen que vivir, más cuando a veces hay factor masculino oculto, porque no hay, está todo y no pueden quedar con una beta positiva. Es un hijo que no llegó. Cuando te hiciste una donación y tú tenés todo tu espermograma, tu fragmentación, todo perfecto, y tuviste detención así en estado de El ciclo cancelado. ¿Y por qué se me detuvo la embriones con donantes? Y ahí es como, chuta, ¿cómo te explico que pudiera ser, pero no sé, ¿cachai? O sea, no puedo saberlo, pero pudiera ser. Igual hoy día existen herramientas que igual están en validación, pero ya tienen bastante estudio como que están aplicándose con inteligencia artificial, donde tú puedes ya con ovocitos obtenidos, ya sea de donante o de la misma paciente, tú puedes comparar con una big data de muchas imágenes y más o menos estimar la probabilidad de poder ser un embrión euploide en el futuro. Eso se puede hacer al principio. Lo otro es que uno pudiera tener también, en retrospectiva, evaluar por ejemplo, con videos time-lapse, cómo fue la formación de ese embrión y ir viendo más o menos dónde se produjo el problema que te puede inferir qué está pasando, y de repente también puedes hacer un análisis con inteligencia artificial de ahí para atrás para saber más o menos si es que este problema pudo haber sido ovocitario o no, ¿te fijas? Entonces, igual hay herramientas, ¿cachai? Ahora, la herramienta no te contesta todo, por supuesto, pero tú puedes saber más cosas como para poder, claro, ya fallaste en una, indicar una segunda con menos probabilidad de falla, ¿cachai? Ahora estamos hablando de procesos también, aparte de lo emocionalmente muy costosos, también son financieramente. No, y de un costo emocional enorme también. Exactamente, pero igual hay más herramientas, pero cada vez tenemos más cosas, pero también, obvio, uno va... Miren, algo que me gustaría mencionar, destacando también la trascendencia que tiene la decisión. No escuché la pregunta, se quedó como pegado. Se cortó. Se cortó. ¿Volví? Ahí sí, ahí volviste. Ya, quería hacer alusión a que, además de ser un tema delicado, que requiere, es una alternativa y es una posibilidad que hoy día tenemos. Yo les voy a compartir que en consulta a mí también me toca ser, me imagino que al igual que ustedes, ser la persona con la que ellas se sienten más en confianza para poder hablar sin sentir juicio, y como estoy ajena a su vida, se sienten más tranquilas porque no vamos a estar en todos los mismos espacios. Y yo les hago la reflexión cuando yo les digo, la mujer o el hombre o la pareja de 10 o 20 años más se va a acordar de este momento en donde tú te estás preguntando. Y ahí tiene que haber una tranquilidad emocional de que hay que responderse a uno, las personas que están contigo en la vida, sobre todo tus amigos de la vida. Y las comentar con respecto a esto, probablemente van a tener más delicadeza. Como yo de 20 años más voy a estar contento. Se cortó.
Pero, Marcela se fue. sí, pero se entiende la idea. No, se entiende la idea exactamente, en el fondo, de ver, tomar las decisiones. Uno nunca tiene la bola de cristal, y realmente cuando uno mira en retrospectiva, muchas veces a mí me ha pasado que, pucha, en vez de tomar esta decisión, de haber tomado la otra, pero al final todas las decisiones que has tomado en la vida te llevan al lugar donde estás. Entonces, yo creo que hay que ser como consecuente con ese ser humano y con esa pareja y con esa familia que uno quiere formar y tomar las decisiones que correspondan, pero después cada decisión, sea mala y buena, tuvo su sustento, tuvo su razón por haberla tomado. Y por eso yo quiero destacar una cosa que tú dijiste, que es el tema de la autonomía, en el fondo, que en el fondo de repente no se quiere hacer tratamiento porque va a veces lo mismo. También, si es por ignorancia, uno tiene que guiarlo, si es por susto, bueno, darle las herramientas, es fundamental el equipo de psicología, qué sé yo. Por supuesto, en Chile tenemos la gran posibilidad de contar con los profesionales de matronería, que son mucho más ad hoc que nosotros, como para poder contener y hacer una guía y un acompañamiento total, sobre todo las que están dedicadas a la parte de fertilidad. Pero eso, en el fondo, nunca la autonomía hay que pasarla a llevar. En ese sentido también me parece igual importante que hoy día igual hay más formas de hacer ovodonación. Yo no sé, pero en general tú explicabas adelante que, claro, el hacer el match de la donante con la receptora es un proceso interesante, súper entretenido, pero hoy día nosotros, por ejemplo, estamos haciendo otro tipo de match, que lo hacemos a elección totalmente del paciente con ovocitos generalmente ya obtenidos, ya criopreservados. Entonces, eso también es otra forma. Claro, las dos cosas tienen ventajas y desventajas. Te dejáis dando de repente en tasas que tú puedes complementar con otras cosas, pero el otro en costo, el otro de repente, no sé, a nosotros nos ha ido bien en ese sentido porque como que baja un poco el estrés de, oye, vas a encontrar a la donante, le irá bien, cómo le fue mal, no sacaste los huevos que yo quería, o qué sé yo, y ya lo tenés listo. Entonces ya como, ¡pum! Ahora... Es como un banco de huevos. Exactamente, pero al hacerlo, lo que tú describías, que es con donante así como, digamos, fresco, también tiene una ventaja, si te sale de todos los huevitos, tú puedes fecundarlo en fresco y transferirlo en fresco, también ya partes con un bazar un poco más alto. Así que, bueno, hay que encontrar la forma que sea como mejor para cada caso, digamos. Sí, nosotros tenemos, la mayoría de nuestros pacientes se hacen transferencia en fresco, ¿ya? Y nosotros tenemos tasas muy buenas. Entonces, es súper importante el trabajo de equipo que tenemos y minucioso, porque nos fijamos en muchos detalles. Cuando tenemos factor masculino y recurren, por ejemplo, a donantes de espermios, claro, nosotros pensamos, nosotras nos preocupamos de que la donante tenga el fenotipo de la señora, que los ojitos, que el color de piel, que el pelo, que la estatura, que esto, y ellos eligen un donante vikingo. Entonces, que no se parece absolutamente nada, ¿cierto?, al esposo, a la pareja. Entonces, ahí es donde, como así nos llegan también pacientes que dicen, y yo quiero ser mamá, me da lo mismo, porque en mi familia hay de todo. Tengo hermanas rubias, morenas, trigueñas, de todo, así que me da lo mismo la donante, pero quiero ser mamá ahora, luego, ya. Entonces, el día de hoy, eso no lo podemos modular. No podemos. Probablemente el día de mañana el día no podemos modular. Entonces, te pregunto también, oye, ¿puedo elegir sexo? O sea, no puedo intencionar a que sea de un sexo. Si le hacemos PGT, podríamos elegir, pero también no me ha tocado. Si no, yo quiero, no sé, elegir un hombre, ok, hagamos un PGT y será un pura XX. Entonces, al final, como que no puedo elegir. Exacto. Además, que la idea de la ovodonación es: yo quiero ser mamá. Exactamente. Yo no voy a elegir, no, si el niñito no. No, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es, por eso hablo de que es un programa de amor, es un programa que se basa en el amor. Si no. Oye, y en general me ha tocado que la mayoría, no sé, casi todo el mundo obviamente entiende eso, ¿te fijas? Sí. Entiende y en el fondo se entregan de esa manera y bueno, esa es la forma, yo creo, que más sana. Muchas veces esos como, no sé, preconcepciones
vienen como las primeras consultas y después ya van metiéndose en el tema, también entre medio de las consultas van leyendo, van averiguando, te van preguntando y ya se van desmitificando las cosas y sabiendo ya la información más real, digamos, y se termina aceptando porque al final lo mismo, de esto se trata de hacer familia y de repente tú puedes elegir, no sé, qué sé yo, tantas características que al final se te manifiesta de otra manera porque lo cocinaste de otra forma, pero tú eres inconsciente de haberlo cocinado, ¿cachai? Entonces, bueno, y eso de manera, digamos, si no hubiese sido por donación, si hubiese sido, no sé, de manera, digamos, más fisiológica dentro del cuerpo humano, tampoco tenéis la opción de elegir nada, ¿cachai? Nada, Entonces, nada. entonces, esto básicamente lo que hacemos es que como partido tú misma diciendo, por alguna razón no tenemos la posibilidad de ocupar este ovocito o no ha ido mal, o tenemos muy pocas probabilidades de poder obtener de una donante que fue altruista, que se puso en el lugar de otra persona y que tiene las mejores condiciones no sé, fisiológicas o por lo menos estadísticas o reproductivamente hablando, muy buenas para poder lograr este deseo reproductivo y esta idea de hacer familia. Esa es la idea. Bueno, un problema técnico, pero ya volví. La verdad quiero agradecer, primero que todo, la apertura de poder hablar este tema tan delicado, hablarlo desde la experiencia real de lo que significa acompañar a personas de diferentes edades, de diferentes visiones de vida, de diferentes filosofías, probablemente de diferentes religiones, diferentes niveles socioeconómicos, lo cual significa ser muy empático en considerando muchas variables para las que profesionalmente muchas veces no estamos formados, pero vamos desarrollando herramientas y habilidades, y ahí es donde es tan importante el equipo médico, donde también el escuchar, capacitarnos, entender y profundizar de cómo poder acompañar a esa persona requiere tiempo, escucha y por sobre todo, ojalá tener esa palabra sabia que oriente a plantar esa semilla, ese inception que permite que esa persona reflexione y se alinee con lo que realmente desea y con lo que realmente quiere y lo que motiva realmente la búsqueda de esta alternativa de la ovodonación que, como bien dijiste, Raquel, tiene el propósito de querer desde el amor volver a buscar una vida y ese es el propósito principal que tiene también y desde ahí es donde nace quizás el propósito de tener esta alternativa. Agradecer a ustedes por todo el conocimiento, la empatía, la transparencia.